¿Y para qué te trajiste eso si vamos de viaje? Para seguir jugando juegos de mesa. Sabes que Board Game Arena funciona desde cualquier lugar con una conexión a internet. Al llegar me conecto desde el hotel. Tú y tus juegos de mesa online. Lo que me emociona es que por fin nos vamos a Galápagos. Ah. Claro que sí. ¿Y no vas a ir jugando en el viaje? Claro que sí, por eso me traje mi Sprint and Play del instituto. Are you okay sitting in the exit room? Exit. Bueno, esa idea había pasado por mi mente hace un tiempo, así que qué bueno que la pude concretar. Quizás no como quería hacer una representación cuadro a cuadro, pero estoy jugando todavía con el tema de la edición, así que espero lo hayan disfrutado. Y el juego de hoy día, que entre comillas debiese decir los juegos de hoy día, se trata de Exit, pero hablar de Exit es muy complejo, porque se trata de un juego que tiene ciertas características un poco particulares. Y una de esas características es que hablar de Exit es hacer spoilers, porque finalmente es un juego que se basa mucho en lo que son las denominadas escape rooms, donde tienes que cumplir ciertos objetivos o superar ciertos desafíos para poder salir de una habitación o lograr un objetivo en concreto. Y la idea de Exit es replicar un poco eso. Pero hablar un poco más de eso ya podría ser considerado o entrar en un terreno de spoilers. Así que vamos a dividir este video en 3 secciones distintas. Una así como de nada de spoilers o la menor cantidad de spoilers posible, dentro del contexto de qué es, para que sepan también de qué trata Exit, porque igual llegar y comprar un Exit quizá no sea muy beneficioso si que no es su estilo, no saben bien de qué trata, o hacer un gasto para recién saber de qué trata no es la idea. Por eso, primera sección, una sección de nada de spoilers. Una segunda sección para adentrarnos un poquito ya a hablar quizá del contenido, quizá mostrar algunas cosas, quizá ahí conversar un poco más de detalles, pero ya quizá entrarnos peligrosamente spoilers. Y ya una tercera sección full spoilers, pudiendo mostrar un poco el contenido, pudiendo conversar también de qué trata cada Exit, comentar también algunas diferencias y similitudes, considerar que hay 3 niveles distintos de dificultad, entonces vamos a hacerlo de esa forma. Sección sin spoilers, sección ligeramente spoilers y sección full spoilers. Así que vayan prestando atención a las señales que van a ir apareciendo aquí en alerta para que no se enteren de cosas que quizá no querían enterarse. Iniciamos entonces la sección sin spoilers, hablarles que Exit es un juego cooperativo, simula una escape room que va de 1 a 4 jugadores y tienen distintos niveles de dificultad. Sugiere un primer nivel para principiantes con diferentes tipos de juegos, diferentes tipos de títulos. El que tenemos aquí el día de hoy es el Tesoro Hundido, pero así como está el Tesoro Hundido hay muchas otras versiones que también son para principiantes. Un nivel avanzado, un segundo nivel, que en este caso tenemos la Estación Polar. Y nuevamente hay muchos otros títulos que se basan en esta categoría. Vamos a mostrar algunos próximamente. Y después uno para nivel experto, que en este caso tenemos La Muerte en el Oriente Express, que está de hecho sellado, para que podamos hacer después una pequeña revisión de su contenido. Pero estos 3 niveles tienen una mecánica más o menos similar. Seguimos sin spoilers, pero lo que tenemos que hacer es descifrar ciertos desafíos. Y esos desafíos van a ser descifrados de acuerdo a ciertos contenidos que vienen dentro de la caja. La lógica es que lo juguemos una vez. Y en esa una vez no se trata de ganar o perder, sino que se va a tratar de superar el desafío dentro de la caja en el menor tiempo posible y con la menor ayuda posible. Entonces no se trata de un juego que uno pueda ganar o perder tan a ciencia cierta, sino que se trata de ganar más o perder menos. No sé si me estoy explicando bien, porque finalmente el juego se puede resolver, pero a algunas personas les va a tomar menos de 1 hora y eso significa un puntaje. A algunas personas les va a tomar más de 3 horas y les significa otro puntaje. Pero se puede resolver, digamos, no van a quedar con la duda después de que jugaron Exit de qué hubiese pasado, sí. Y la verdad es que eso no les puedo contar sin entrar a spoilers, porque, insisto, Exit es un juego muy extraño. Pero dentro de esa extrañeza aparecen varias cosas interesantes. Entonces ahora hacemos el saltito a zona de pequeños spoilers. Por ejemplo, comentarles que se basa en la resolución de ciertos acertijos con un instrumento que viene dentro que vamos a estar utilizando de diferentes formas, pero se basa en la resolución de códigos. Entonces todos los desafíos vienen a ser una especie de cómo resolver tal código o cómo llegar a los 3 números que van a permitirme seguir avanzando en la historia. Porque cada Exit cuenta una historia y en esa historia puede ser salir de un lugar, conseguir un tesoro, diferentes formas, descubrir un asesino, no lo sabemos todavía. Pero la idea es esa. Hay diferentes cartas y la forma en que se resuelven son muy distintas. Por lo mismo, se sugiere que el juego no sea jugado de una forma independiente,
sino que sea jugado de al menos a 2 personas. Pero yo lo recomendaría principalmente para 2 personas, sí, por un tema netamente práctico, y lo vamos a conversar enseguida. Pero se dio mucho mientras lo jugaba que habían ciertas cosas que yo no veía, pero que mi compañero de juego sí veía. Y cosas donde podíamos conversar y probar y finalmente resultaban. Entonces, esa experiencia fue bien interesante, el cómo se pudo resolver, pero trabajando en equipo. Y creo que el tema del juego cooperativo no siempre se ve muy reflejado en los juegos de mesa. A pesar de que pueden haber formas de jugar cooperativamente, no tiene una retroalimentación directa. En cambio aquí tú estás trabajando en conjunto y llegas a una respuesta inmediatamente. Entonces tienes la retroalimentación inmediata de, mira, hicimos esto y lo logramos, pasamos al siguiente nivel. Y así. Entonces me gustó mucho esa sensación a través del juego. Y la verdad es que nunca he estado en una escape room así como más ambientada o participar de una escape room en formato físico, digamos. Sé que existen algunas en Santiago, por ejemplo. Desconozco si existen a lo largo de Chile en otras partes. Quizá donde ustedes estén también hayan podido tener la experiencia. Pero Exit lo que busca un poco es replicar esa experiencia. Buscar pistas donde quizás no sabías que tenías que buscar, empezar a hacer ciertas conexiones donde no sabías que podían estar. Y esto, manteniéndonos todavía en el terreno de spoiler, no requiere conocimientos extra. O sea, todo lo que necesitas para resolver el problema está en la caja. Entonces, no hay preguntas de conocimiento, por ejemplo, no hay alcances que tengas que tomar el celular para buscar información de alguna característica, sino que está todo aquí en la caja. Y eso es bastante bueno. No tienes que recurrir a otros elementos. Así que, por ese lado, bien. Sí hay mucha diferencia entre el nivel principiante y el nivel avanzado. Y no quiero ni siquiera imaginar el nivel de diferencia que existe entre el avanzado y el profesional, o el experto. Porque no sé qué me voy a topar ahí. Pero el nivel principiante tenía una secuencia. Digamos que habían ciertas formas de resolver el acertijo y era muy guiado. Lo que no quiere decir que no era difícil, porque sí había un desafío interesante aquí. Y más que nada quizá el principal desafío con el primer Exit que jugamos, que fue hasta el Tesoro Hundido, es que no sabíamos a qué íbamos, ni cómo se resolvía. Yo de verdad creí que en algún punto tenía que tomar el celular, buscar respuestas correctas o incorrectas, tenía que hacer alguna maniobra extraña, porque incluso el juego sugiere, ¿verdad?, que entres con un lápiz, un papel, tijeras. Entonces yo sabía igual que parece que había que recortar algunas cosas, pero no sabía cuándo ni dónde. Entonces eso fue un poco difícil al principio para poder jugar Exit, como que no sabía a qué iba. Pero después, jugando la versión avanzada, ya sabía un poco a qué iba, pero seguía en un nivel de dificultad que aumentó incluso. Entonces ya no era tan guiado como el primero, y siento que antes de haber jugado el avanzado me habría gustado jugar otro de principiante para ver cómo me iba. Porque igual cuando lo jugamos con mi pareja este Exit, nos fue más o menos, digamos, lo resolvimos, pero lo resolvimos como en casi 2 horas. Y lo que se sugiere es que se resuelva en menos de 60 minutos. Y uno igual ahí saca hartas cosas como de ojalá hacer el juego con la menor cantidad de pistas posible o sin pistas. Como que hiere un poco el orgullo el admitir, ok, necesito pistas. Así que eso igual es interesante y el cómo se puede ir descubriendo. También en varios puntos estaba pensando en renunciar, simplemente así como, no, sabes que esto está demasiado difícil, dejémoslo aquí. Pero ahí estaba mi compañera de juego y decía, no, démosle, si hay que terminarlo, si ya lo abrimos. Entonces igual es una dinámica interesante que se puede dar. Así que eso hasta la parte de no spoilers y un poquito de spoilers. Ahora viene la parte ya full. Así que si es que no quieren saber más de Exit, dejen hasta aquí el video. Pero antes de despedirse, sí les recomendaría jugarlo. Denle una oportunidad a 1 o 2 de los principiantes y después vean el nivel avanzado o el experto, porque el nivel de frustración puede ser un poco alto. Más aún si es que no saben cómo se resuelve esto o de qué forma se aborda. Así que hasta ahí nomás con la parte sin spoilers y ahora vamos a la parte full spoilers. Empezamos con el Tesoro Hundido. El Tesoro Hundido me gustó bastante, pero tenía esta dificultad que les comentaba al principio, de no sabía a qué iba. O sea, sabía muchas cosas como muy a la ligera. Y lo que más me resonaba era esto de que no puedes revender el juego porque en algunas partes te pide que recortes cartas. Y efectivamente hubo que hacer recortes. Aquí venía una pequeña pieza que teníamos que trabajar después, lo voy a contar enseguida. La hojita que usamos ahí para intentar descifrar algunas cosas. Creí que íbamos a usar más hojas, pero no las usamos. Aquí viene el manual y básicamente lo que tienes que hacer con el manual es irlo leyendo por partes. Aquí te dice, no veas nada todavía del contenido. Aquí te empieza a decir lo que viene en el contenido, cómo se forma, etcétera, etcétera. Te va diciendo cómo se juega.
Que básicamente lo que nos interesa es esta parte de acá, que voy a mostrar en esta cámara quizá para que se vea mejor, que tiene que ver con la puntuación máxima que puedes llegar a obtener, que tiene que ver con estrellas. O sea, si lo haces en menos de 60 minutos y lo hiciste sin cartas de ayuda, obtienes un máximo de 10 estrellas. Pero si lo hiciste en más de 90 minutos y usaste las 10 cartas de ayuda, obtienes solamente 2 estrellas. Entonces eso me refería un poco que no puedes perder, pero sí puedes ganar menos o perder más. Esa es un poco la lógica. Y los juegos se basan en una especie de manual, cuaderno, diferentes cosas, donde van a tener lugar los diferentes acertijos. Y tenemos que ir de una forma bastante paulatina, porque hay 10 acertijos que tienen diferentes símbolos. Y uno va leyendo aquí, como les comentaba recién en el nivel de principiante, y va de forma muy guiada. Pasa a esta hoja cuando logres resolver este acertijo, pasa a esta siguiente hoja cuando logres resolver esto. Entonces, si fijan aquí, algunas letras están marcadas, entonces eso ya me da pistas. Ahí aparece un símbolo extraño, ahí aparece el nombre de una carta y otras cosas más. Aquí estuvimos rayando también, y así van apareciendo diferentes cosas. Y uno tiene que intentar resolverlo. Si se fijan, está todo doblado, está con diferentes marcas, y eso es porque el juego te pide que lo hagas. O de cierta forma te sugiere que vayas hacia ese lado, y ahí tienes que ir haciendo de diferentes formas, diferentes adaptaciones. Esta es la rueda principal. Y esta lo que nos va a decir es qué carta debo sacar del monte azul. Les voy a explicar enseguida los diferentes 3 tipos de cartas. Pero esto uno lo va a ir girando de acuerdo a la solución que crea que es cada uno de los acertijos. Porque existen 10 acertijos en cada éxito. Y en este caso tenemos aquí el acertijo del 1, el acertijo con forma de L, el acertijo de rombo, el círculo y así. No sabemos cuál va primero y cuál va después. Eso igual es lo interesante. Entonces, si yo creo que el acertijo de la luna se resuelve con el número 6, el 3 y el 1, me dice revisa la carta 20. Voy a revisar la carta 20 y ahí me va a decir si es que era o no era. Me va a preguntar dónde vi tal símbolo y ahí voy a tener que seguir. Esta es la baraja de cartas, que de hecho aquí aparece stop, alto, importante, no sigas viendo nada de esto, es importante para ti aún, pero nos vamos a saltar esa parte. Algunas cartas promocionales también. Estas son las 3 barajas que vienen en el juego. Cartas de resolución que vienen del 1 al, inserte número aquí. En este caso eran 30, así que las dejamos en un lado de la mesa. Las cartas de acertijo que vienen de la A, no a la Z necesariamente, en este caso venía hasta la Y, que son las cartas rojas. Y aquí vienen las cartas verdes. Las cartas verdes son cartas de pista, que tienes una primera pista, una segunda pista, y ya si es que no lograste resolverlo con eso, la solución directamente. Entonces también, si es que en algún punto te estancaste tanto, ya puedes ver la primera pista. Si sigues estancado, ves la segunda pista, que ya te da como muchas luces de hacia dónde va. Y ya si es que no lo lograste de esa forma, ¿qué pasa? Increíblemente pasa, no es, vuelvo al tema del orgullo del jugador, pasa mucho, ahí uno ya puede ver la solución y le dice específicamente cuál es el código. Entonces uno lo que debes hacer es separar estas cartas en la mesa, por ejemplo aquí las de diamante, aquí pista 1, pista 2 y pista solución, las deja acá, así y así las va a separar. Y esa es la forma en que uno va jugando. Entonces, empieza uno, lee el manual, dice bla bla bla. Parece que la resolución a este acertijo es la número 8. Entonces nos vamos a la 8, la damos vuelta y dice, ah, te equivocaste, no era. Da la vuelta y sigue jugando. Entonces seguimos buscando. Quizá era la 15, nos vamos a la 15, la damos vuelta, dice, ah, parece que estás en lo correcto. ¿Dónde fue que viste tal símbolo? Entonces uno dice, ah, la vi en la 8, ya sabemos que es un error. La vi en la 1 quizá. Y dice la 1, dice, ah, error, inténtalo de nuevo. Y así. Hasta que en algún punto nos va a aparecer una carta como esta. Increíble, habéis, que dice, encontrado el lugar del naufragio. Porque en este caso tenemos que buscar un tesoro. Y nos vamos a un naufragio, tenemos que bajar, después bucear y una serie de cosas más. Entonces, ahí nos dice, ¿cómo lo lograste resolver? Saca la carta A. ¿Qué dice la carta A? Vamos y, ah, mira, ¿qué es esto extraño? No dice nada, pero uno va al manual y ahí sigue leyendo y ahí lo va resolviendo. Entonces es muy secuencial el juego Exit. Y eso es bastante bueno. Pero se pone difícil cuando empiezan a aparecer acertijos un poco extraños. Y por ejemplo, hubo uno donde tuvimos que ocupar la caja, literalmente la caja, esta caja que se ve aquí, porque en algún punto teníamos que poner el mástil aquí, la bandera acá, y si se fijan, ahí se forma un número, que es el número 1.
El número 1 era uno de los números para el código que teníamos que descifrar en ese momento. Y fue bien interesante, fue curioso, me gustó mucho ese momento del ¡ah, mira! Es muy entretenido. Estas fueron las cartas que tuve que recortar. Y que igual me llevé a la pregunta ¿cómo lo hace la gente que vende el juego después de haberlo jugado diciendo no se dañó ninguna carta? Porque aquí de verdad no lo hubiésemos logrado si no hubiésemos recortado las cartas. Y lo que teníamos que hacer era juntar la A con la B, seguir un camino, pero eso no nos decía nada. Lo que pasaba era que cuando lo juntábamos se formaba un número en la mesa. Se formaba el 5, el 3 creo, entonces fue también muy entretenido verlo y después ir descifrando, ir a la rueda, mira la 20, a ver dónde viste el código. Es una experiencia muy entretenida. Sí, un poco frustrante al principio si es que no lo logras a la primera o no pasa, o pasa un buen rato, mejor dicho, que no ves la solución, pero cuando la ves es una experiencia muy buena. Así que yo de verdad lo recomendaría. Ahora, eso es un exit básico. ¿Qué pasaba con el avanzado? Que lo vamos a revisar enseguida mientras voy guardando esto y voy haciendo tiempo. Es que no teníamos esta guía que aparecía en el manual que decía pasa a la página 1 si es que hiciste esto, pasa a la página 2 si no hiciste esto. Aquí está el cuaderno, tienes que escapar de la estación polar porque te está persiguiendo un bicho. Y si no escapas, no pasa nada, no te van a comer ni tienes un tiempo máximo. Pero estás jugando un poco contra ese ambiente que te intenta entregar el juego, que a través de su narrativa puede ser un poco más o un poco menos concreto. Entonces aquí nuevamente el manual, mismo sistema, cartas de acertijo, cartas de resolución, cartas de solución, una rueda donde vamos a estar buscando las diferentes pistas, nos vamos a ir girando esto para ir viendo cuál puede ser, aquí con unos símbolos medios extraños. Pero aquí tienes el cuaderno, entonces te dicen ve el cuaderno, simplemente, y haz lo que creas que tengas que hacer. Entonces uno empieza a verlo inmediatamente, se empieza a ver unos símbolos medio extraños, unas formas y unos cuadros. Aquí si se fijan tenemos que recortar harto. Este fue uno de mis favoritos porque se descubrió adelantado el juego donde esta pieza tan extraña teníamos que ubicarla aquí encima. Entonces, oh mira, se tapan las palabras y después resulta que habían otras palabras que rellenaban esto y ahí te decían cómo resolver el acertijo. Entonces fue muy entretenido poder encontrarlo y descubrirlo. Y lo mismo, son cartas promocionales, insisto, cartas de alto, todavía no, y ahí vienen las cartas de pista, las cartas de resolución y las cartas, uy, estoy por acá, lejos, ahí, las cartas. En este caso, a diferencia del tesoro hundido, no era muy secuencial el tema de cómo se resolvía a través del manual, pero también no era secuencial en las cartas. Porque en el tesoro hundido era muy probable que el acertijo 1, el donde se preguntaba era con la carta A. Después el segundo podía ser con la D y la C. Después la D, la E, la F, la G, cosas así. Pero aquí era muy la J, la H, la K, palabras muy extrañas. Pero la lógica es esa. Y la verdad es que, insisto, el Oriente Express tengo miedo de enfrentarlo todavía, pero eso les puedo contar de Exit. Yo de verdad lo recomiendo, muy buen juego. Diferente. No es rejugable, pero sí es una experiencia bien interesante. Así que eso para contarles de Exit.